Tiene a continuación la palabra por el Grupo de H. Bildu, el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero comenzar la intervención con una consideración general. Yo creo en la política para resolver problemas. Creo en la política que se puede hacer en estos muros, en los muros de esta institución, para resolver problemas de la ciudadanía, para mejorar las vidas de la gente. No creo tanto en la política que se hace desde los consejos de administración, en las cartas con mensaje amenazante que se mandan desde altos consejos de administración para imponer una determinada línea política. Es tan sencillo como decirles que si lo que quieren es determinar el rumbo político de un gobierno, lo mejor es que se presenten a las elecciones a careta descubierta. Pero si eso no pasa, y como sigo creyendo en la política, yo voy a intentar ser conciliador, porque la voluntad que ha tenido Euskal Herria Bildu hasta ahora es la misma que va a seguir teniendo hasta que esto alcance su punto definitivo, bien sea la aprobación, bien sea el rechazo, que es tener la mano tendida y la disposición para encontrar puntos de encuentro entre fuerzas que nos sabemos diferentes, entre realidades que nos sabemos integrantes de una mayoría heterogénea, de una mayoría que sostiene al actual Gobierno con probablemente intereses y posiciones diferentes. Esa actitud no va a variar en Euskal Herria Bildu. Por eso yo no voy a cargar las tintas en demasía en lo que algún grupo político pueda decir o estuviera tentado de decir. Yo sí que quiero poner en valor, en primer lugar, el principio de acuerdo que tenemos con algo básico, que es la transposición de la Ley de Imposición Mínima a las multinacionales. Esa transposición que nos viene de Europa, que determina que en toda Europa el tipo impositivo tiene que ser equivalente para que se eviten los dumping fiscales que algunos Estados hacen frente a otros, es un punto de encuentro mínimo que podríamos sostener seguramente la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios aquí presentes. Y ese es quizás el elemento que nos hace estar más cerca. Y lo decimos desde la consciencia de saber que aun este tipo impositivo del 15%, este esfuerzo fiscal mayor que se pide a las grandes multinacionales, no resuelve en sí mismo el problema de una desigualdad creciente en nuestras sociedades, de una recaudación que sigue descansando más a lomos de los y las trabajadoras que de las grandes empresas, que sigue haciendo de las rentas del trabajo el caudal fundamental de ingreso de dinero público para que las rentas del capital, aquellas que están en disposición y en capacidad de muy pocas personas, sigan teniendo una pasarela de tramitación o de imposición mucho más liviana. Esa es la realidad y eso es lo que llaman ingeniería fiscal aquellos que saben de estas cosas. Nosotros creemos que hay una gran injusticia en el sistema fiscal y lo hemos dicho. Creemos que es injusto el esfuerzo fiscal que hace la clase trabajadora en comparación con el infinitamente menor que realizan las grandes empresas. Y por eso estamos de acuerdo en este impuesto y en esta transposición, aunque nos parezca insuficiente, aunque seamos conscientes de que a través de la ingeniería fiscal pueden seguir eludiendo sus responsabilidades. Pero nos parecía un punto de partida mínimo. Y queremos poner también en valor que en esta ley se contemple la concertación y el convenio con nuestras haciendas forales, en este caso con la Hacienda Foral Navarra y con las haciendas forales de los 3 territorios históricos que integran la Comunidad Autónoma Vasca, Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, porque siempre defenderemos nuestras capacidades para autogobernarnos, porque siempre querremos avanzar hacia los escenarios de soberanía plena que entendemos, creemos, merece y quiere una parte fundamental de nuestro país. Ese es el principio de acuerdo en el que nosotros y nosotras, las gentes de la izquierda soberanista vasca, estamos alineados. Pero es verdad, para ser sincero, porque en la política, si no hay verdad, hay artificio, hay teatro y hay mentira, ese acuerdo se ha visto implementado por una serie de acuerdos que probablemente hacen más difícil que podamos alcanzar ese objetivo común o ese esfuerzo colectivo de todos y de todas. Porque creemos que a partir de aquí se han introducido enmiendas o se corre el riesgo de que se introduzcan enmiendas que dibujan un paquete fiscal con diferentes medidas fiscales, algunas de las cuales avanzan en la progresividad, es cierto, y están bien, y las apoyaremos, pero otras avanzan precisamente en aquello que queremos combatir. Y lo hacen fundamentalmente con una lógica que explica muy bien el presidente de Repsol en un artículo publicado en prensa, pero que explica muy mal cómo vamos a sostener los servicios públicos. Esos servicios públicos tan absolutamente necesarios para conseguir una sociedad más justa, una sociedad que proteja a la gente, una sociedad que no la deje tirada y una sociedad que ante cualquier circunstancia, sobrevenida o no, sea capaz de estar a la altura de sus ciudadanos y ciudadanas. Y lo decimos con absoluta sinceridad. No sabemos cómo se puede explicar quitar el impuesto a las energéticas. Y fíjense, no es una obsesión de la izquierda soberanista vasca castigar o sobreimponer a las energéticas. Es mantener una línea de coherencia. La misma línea de coherencia que mantuvimos en el 2022, cuando el Gobierno de entonces decidió
poner en pie el impuesto para la banca y las energéticas. Y lo decidió, y quisiera remarcar el dato porque me parece interesante, con el apoyo y con el concurso de todas las fuerzas políticas que integramos esta actual mayoría de gobierno. Fíjense, en el 2022, con unos beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas, el Gobierno de entonces, en el año 2022, decidió, con el concurso de toda la actual mayoría de Gobierno, apoyar esta creación de estos impuestos, o estos gravámenes, para ser más exacto, extraordinarios. ¿Qué ha cambiado, señorías, del 2022 al 2024, si no es que hemos visto aumentar todavía más los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas? ¿Qué circunstancia de alivio para los ciudadanos y ciudadanas se ha dado de manera tan notable como para que prescindamos de un impuesto como el de las energéticas? ¿Qué daño irremediable hacemos a un sector, entiendo que estratégico, como el de las energéticas, si el propio presidente de una de las grandes empresas, precisamente la que está radicada en Euskal Herria, en Euskadi, en este caso, Iberdrola, en una junta de accionistas se permite, probablemente porque es verdad, el lujo de decir que este impuesto tampoco les hace demasiado daño? Y lo dice jactándose. Por tanto, es ahí donde creemos que se explica muy mal por qué tenemos que tomar una decisión de este tipo, y si hay decisiones o si hay situaciones que lo expliquen, nos gustaría conocerlas. Porque si no, a la ciudadanía lo que le puede quedar la sensación es de que hay quien no se presenta a las elecciones, pero desde el Consejo de Administración de una gran empresa es capaz de hacer torcer el brazo a la soberanía popular. Y eso, en términos democráticos, en un contexto global como el que estamos viviendo de involución de los derechos, de gobiernos reaccionarios, de democracias tambaleadas, incluso en sus mínimos comunes denominadores entre izquierda y derecha, es un riesgo que creemos que no nos podemos asumir. Para ser más sintético todavía, Euskal Herria Bildu no ha hecho, no hace y no hará política al dictado de los intereses del presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, o del presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán. Hay quien está en política para defender intereses, y es lícito, y hay quienes estamos para defender principios. Y nosotros nos encontramos en esta segunda tesis. Y digo todo esto, y lo he hecho, y tendré que ir finalizando, entiendo, en no mucho tiempo, porque llevo ya consumidos más de 5, creo. Lo hacemos para defender los intereses de la mayoría social y trabajadora de nuestro país, de Euskal Herria, sí, pero conscientes y sabedores de que defender los intereses de la mayoría social y trabajadora a través del sostenimiento de estas enmiendas es también defender la dignidad en las vidas de todos los ciudadanos del Estado español, porque creemos que esa es la vía y la posibilidad para reforzar los servicios públicos, para hacer del reequilibrio fiscal y para hacer de la progresividad fiscal una herramienta que no se quede solo en palabras, sino que sea hechos. Porque si no, alguien nos tendrá que explicar cómo se compensan los agujeros de lo que dejamos de recaudar. Y lo hacemos, y termino ya, como un ejercicio de responsabilidad. Y termino como empecé, tendiendo la mano a ser capaces de hacer lo imposible para alcanzar un acuerdo que sea entendible por los ciudadanos y ciudadanas del actual Estado español, que sea comprensible para sus necesidades que tienen que ver con vidas dignas en lugares dignos y servicios públicos a su servicio, con independencia del nivel de renta, y porque, en definitiva, y quizás esta es la aportación fundamental, y termino ya, a nosotros no se nos pueda pedir sentido de Estado, no se nos pueda pedir responsabilidad de Estado en lo que tiene que ver con el Estado español, pero nos sobra, créanme, conciencia de clase y sentido común. Besterik ez, mila esker. Gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cruzet. Moltes gràcies, president.